Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast Seguridad Digital y Derechos en el Entorno Digital. Hoy abordaremos un tema crucial en nuestra vida cotidiana. ¿Realmente estamos protegidos en Internet? ¿O hasta qué punto nuestra información es privada? ¿Y qué pasa cuando los gobiernos intentan controlar o minimizar lo que vemos y decimos en redes sociales? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos en esta era digital. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde nuestra información personal circula constantemente. Muchas veces damos clic en aceptar, pero realmente nos detenemos a leer los términos y condiciones que estamos compartiendo, o simplemente en fijarnos en cuáles son esos términos o datos que, sin ser conscientes, aceptamos que se compartan. A lo largo de este episodio exploraremos casos reales que nos ayudarán a entender sin duda y un poco mejor la importancia de la privacidad y la libertad de expresión en línea. Hoy analizaremos dos grandes problemáticas, como lo es la violación del derecho a la intimidad en Internet y los desafíos de la libertad de expresión en el entorno digital. Casos como la filtración de datos en VivaAIR en Colombia o la censura de Twitter en Turquía nos muestran lo que está en juego. También vamos a reflexionar sobre todas o cómo todas estas situaciones nos afectan en nuestro día a día y qué podemos hacer para proteger nuestros derechos digitales. Y bien, empecemos primero por las violaciones al derecho a la intimidad en un entorno digital. La privacidad en Internet es un derecho fundamental, pero ¿qué también está protegido en la práctica? ¿Qué tan seguros podríamos estar? Todos, sin duda alguna, hemos experimentado situaciones donde sentimos nuestra información está demasiado expuesta. ¿Alguna vez te has pasado que hablas de un producto y de repente, sin imaginarlo, te empiezan a salir anuncios sobre él en todas partes? Eso no es coincidencia, sino una muestra de cómo nuestras interacciones digitales son rastreadas. Hay un caso en particular que marcó un precedente en Colombia, que fue la sentencia T-364/18. Esta decisión de la Corte Constitucional protege a una persona afectada por la difusión de su información sin un consentimiento, recordándonos que las empresas y el Estado tienen totalmente la obligación de garantizar la seguridad de nuestros datos. Pero ¿qué implica realmente esta protección? ¿Estamos seguros con solo tener una ley o algo que lo respalde? En la práctica, muchas veces las empresas o gobiernos encuentran maneras de recopilar o recolectar datos sin nuestro consentimiento explícito. Pero hay casos donde esto no se cumple, como en el 2022. En ese año, la aerolínea VivaAIR sufrió una filtración masiva de datos personales. Miles de usuarios fueron afectados y su información quedó expuesta en la red, así, sin más. Esto pone en evidencia lo vulnerable que es nuestra información cuando las empresas no toman medidas de seguridad adecuadas.
Pero bueno, ¿cómo podemos protegernos en estos casos? ¿O qué tan preparadas están las compañías para afrontar ciberataques? Lo primero es tomar conciencia de lo que compartimos y con quién lo hacemos. Además, es clave utilizar contraseñas seguras, activar nuestra verificación en 2 pasos o simplemente tomarnos el tiempo de revisar la configuración de privacidad de nuestras cuentas. Pero más allá de nuestra responsabilidad individual, también es fundamental exigirle a las empresas que refuercen sus sistemas de seguridad y que las entidades reguladoras sean más estrictas a la hora de supervisar estos temas. Este caso nos demuestra que la seguridad digital no es un tema menor, sino que realmente estamos exigiendo que las empresas protejan nuestra información. ¿O simplemente confiamos sin cuestionar? En una era donde los datos son el nuevo oro, la privacidad se convierte en un derecho que debemos de proteger con todas nuestras fuerzas. Pasando a un tercer punto, llegamos a los desafíos de la libertad de expresión en nuestro entorno digital. La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática, pero en Internet esto es un tema complejo. Muchas veces pensamos que podemos decir lo que queramos en redes sociales, tal vez pensando que no tenemos repercusiones, pero la realidad es que existen límites, algunos justificados y otros tal vez un poco bastante cuestionables. Un caso reciente que generó bastante debate o furor fue la censura de Twitter en Turquía en 2023. En este año, durante las elecciones, el gobierno bloqueó ciertos tipos de contenido, limitando el acceso a información de millones de internautas y de ciudadanos. Este hecho provocó no simplemente indignación a nivel internacional, ya que se interpretó como un intento de manipular la opinión pública al fin de restringir el acceso a noticias y críticas gubernamentales. ¿Qué impacto tiene esto en una democracia?, se preguntarán. ¿O hasta qué punto el gobierno puede regular las sociedades sin vulnerar derechos fundamentales? Pero bueno, otro caso que nos preocupa son las leyes Mordaza, por allá en el 2024, más exactamente en El Salvador, que buscan criminalizar la difusión de ciertas noticias. ¿O qué significa esto para la libertad de prensa? Los periodistas, en lugar de informar libremente, pueden enfrentarse a censura o incluso represalias ilegales o legales. Estas leyes limitan el derecho de la población a estar informada y pueden ser utilizadas como una herramienta de control político. Personalmente, me parece inquietante cómo el Internet debería ser un espacio libre de expresión, que está siendo utilizado para restringir la voz de personas. Deberíamos cuestionarnos quién debe tener el poder de decidir qué se publica y qué no. Si bien es cierto que en ocasiones necesita regular ciertos contenidos, como el discurso de odio, desinformación, también es peligroso que los gobiernos usen este poder para conveniencia política. ¿Pero qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer y el paso que podemos dar es informarnos sobre nuestros derechos digitales y apoyar a quienes luchan por la transparencia y la libre expresión.
También es clave desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar esas restricciones que se nos exponen en Internet. Y bueno, amigos, después de analizar estos casos, creo que es más que evidente que aún tenemos mucho por hacer en materia de seguridad digital o los derechos en Internet. Nuestra información no siempre estará protegida y nuestra libertad de expresión puede estar en riesgo en cualquier momento. Pero este ejercicio nos hace reflexionar sobre lo importante que es ser crítico con la información que estamos compartiendo y cómo la consumimos. No podemos dar por sentado que nuestros datos están seguros, ni que siempre podemos decir lo que pensamos sin que tenga consecuencias. Si algo me dejó hacer esto, es compartirles a ustedes esa necesidad de estar informados y exigir mejores políticas de privacidad y libertad de expresión. Ahora te pregunto a ti, ¿y tú? ¿Cómo proteges estos datos o esta información en línea? ¿Qué opinas de las restricciones a la libertad de expresión en Internet? No sin antes agradecerte por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en la próxima edición de Seguridad Digital y Derechos en el entorno digital. Hasta la próxima.